Soy Pablo ya anciano y ahora, además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. No está hablando de su propio hijo, ¿eh? Ok, ahora lo vamos a ver. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino como voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, le dice el apóstol. Ahora van a ver. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Tenía un humor muy negro este Pablo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien. A veces nosotros dejamos de ver ciertas cosas de las lecturas bíblicas o ciertas partes, como que las obviamos y no nos damos cuenta la importancia que tiene la salutación y la parte final. Ya está, ¿no? La parte final a la que se refiere la palabra, y por algo está escrita. Entonces ahora lo vamos a dilucidar, lo vamos a ver con esta estructura esquemática que estamos aprendiendo en esta clase. Muy bien, vamos con el punto número 1, el tema o los objetivos. Para esta oportunidad voy a usar la palabra tema. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuáles son los temas a tratar en el libro? Eso también lo podemos estudiar buscándolo en libros, que ya más o menos les enseñé la otra vez. Los temas que se tratan en este libro es el amor, el perdón, aunque no está la palabra perdón, lo vamos a ver, y el liderazgo. ¿Ok? Una manera de poder estructurar este punto, de poder escribirlo, es esta. ¿Qué temas se tratan? Leyéndolo una vez, dos veces, en diferentes versiones, uno se va dando cuenta qué es lo que está tratando generalmente el libro o el pasaje. La otra manera, esta es una manera de poner los objetivos o temas. ¿Sí me expliqué? Bien, hay otra manera que por ahí estuve viendo que a algunos les resulta mejor, que es la descriptiva oral. ¿Sí? Es una manera descriptiva. ¿De qué manera yo describo lo que dice el libro? Otra cosa que muestra es cómo el cristiano cambió radicalmente el patrón cultural o histórico. ¿Sí? Esta es una manera o dos maneras de poder describir los temas. ¿Está claro esto? Simple y sencillamente. ¿A qué se refiere el libro? Simple. Esto nos va a hacer comprender a qué puntos objetivos. ¿Se acuerdan cuando les enseñé el paralelismo? Que los objetivos los poníamos acá. Algunos los poníamos, ¿se acuerdan? Puntos, obediencia, sujeción, amor, ¿se acuerdan? Matrimonio, bueno. Otros yo vi que lo describen. Esto es lo mismo, nada más que en una manera lineal, descriptiva. Bien, ahora vamos con el método histórico. Pero antes yo quisiera un poco mostrarles cómo el buscar los temas
nos ayuda a prever, no prever de antes de prevenir. Claro, de prevenir, sino prever acerca de algunas cosas para poder comprender lo que viene. El observar la temática que trabaja en el libro de Filemón me llevó a ver un poco algo que veníamos trabajando en las clases anteriores. Mirando las cosas que hemos visto a través de la palabra y de la historia, de lo que ya hemos estudiado, nosotros entendemos que Dios no está, todas las cosas no están, todas las cosas culturales o todas las cosas que sucedían en aquella generación, en aquella época, no todo estaba aprobado por el Señor. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo se les trataba a los niños? Y estaban avalados los papás, los hombres estaban avalados por la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas dictaminaba, le daba autoridad legal al papá para darle vida o muerte a los bebés. Entonces, cuando nacían los bebés, por la ley de las 12 tablas que regía, como la Constitución nacional, lo que decía era que se debía poner al bebé en el piso y el padre, si lo miraba, si era niña, lo que decía era denle de comer. Con eso la aprobaba para que sea parte de la familia. Solamente con eso no tenía ningún beneficio de nada. Solo había que darle de comer el resto de la vida hasta en cierto momento poder hacer un convenio, un trato, un pacto con alguien para que se la llevara como esposa. Era legal. Pero la otra era, legalmente, la ley de las 12 tablas decía que el bebé, el papá tenía la autoridad de decirle, mátenlo. O déjenlo en el lugar donde se depositaban los bebés para que otra familia o lo matara o se lo comieran los animales o alguien viniera a buscarlo y se hiciera cargo. Entonces, eso era lo que regía tanto para los cristianos como para los no cristianos. Era la ley. Quiere decir que Dios no aprobaba eso, no estaba de acuerdo con eso. Otra de las cosas, esto ya lo estudiamos, la autoridad paterna, ya lo estudiamos, ahora vamos a ver el tema de los esclavos. Dios no estaba de acuerdo con la esclavitud, ¿sí? Pero Dios se reveló a sí mismo en un periodo histórico específico y en una cultura en particular. Dios quiso revelarse en aquella época, en esa cultura y en esa historia. ¿Estamos de acuerdo? Dios es soberano y sabe por qué lo hizo de esa manera. ¿Por qué no vino Jesús en nuestros tiempos? Que ahora entendemos más cosas. Nosotros entendemos más cosas por algo que pasó con esta carta de Filemón. Entonces, Dios tuvo que hablar a las personas en esa cultura en términos y categorías que ellos pudieran entender. En el Nuevo Testamento en ningún lugar ataca directamente la esclavitud. Algo muy interesante. Si lo hubiera hecho, las insurrecciones resultantes de los esclavos habría sido brutalmente aplastada. Interesante, ¿eh? Y el mensaje del Evangelio se hubiera confundido con la reforma social. Si alguien se hubiera levantado, si se levantaba Jesús diciendo la esclavitud es algo que Dios no aprueba, entonces los esclavos se levantaban en insurrección y se armaba una revuelta política. Entonces se confunde la religión con la política. ¿Les suena eso? En estos tiempos, ¿cómo se confunden las cosas? Esta carta nos enseña en la práctica la manera de actuar que debiéramos tener los cristianos. En lugar de esto, el cristianismo atacó los males de la esclavitud al cambiar el corazón de los esclavos para con sus amos y los de los amos para con los esclavos. La instrucción de Pablo en esta carta provee la definición bíblica del perdón sin usar en absoluto la palabra perdón. En toda la carta no hemos leído ni una sola vez la palabra perdón. Pero al desarrollar el estudio vamos a ver cómo es eso lo que se dice entre líneas. Muy bien. En el método histórico
¿Qué es lo que buscamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos en el método histórico? ¿Cómo vamos a interpretar o cómo vamos a hacer para estudiar históricamente este libro? Entonces, una de las preguntas que nosotros nos hacemos es, ¿quién escribió? ¿Ok? Y la segunda es, ¿cuándo? Entre otras cosas. Pero vamos a empezar con esto porque ya es bastante para desarrollar. ¿Quién escribió el libro? Pablo y Timoteo. ¿Ok? ¿Cuándo fue escrito? Lo podemos saber por referencia en el saludo inicial y en el cierre de la carta. Ahí habla acerca de quiénes. Dice, estoy escribiendo esta carta acompañado de muchas personas. Esta carta fue escrita entre el 60 y el 64 después de Cristo, que es en la misma época en la que se escriben las cartas a los colosenses. ¿Entendió eso? Fácil y clarito. Muy bien, ¿de dónde lo saqué? De acuerdo con ciertos detalles, existe una estrecha relación entre la carta de Filemón y la carta a los colosenses. 1.1. Igual queda grabado, lo pueden estudiar desde ahí después, porque esto es bastante largo y estructurado. Punto número 1. Estas dos cartas son escritas desde la prisión. Timoteo junto a Pablo como remitente. Punto 3. En las cartas se hace mención de Arquipo en Colosenses como miembro de la iglesia, en Colosenses 4:17, y en el versículo 2 de Filemón. Punto 4. No se preocupen de anotar esto porque después lo tienen en el video. Los hermanos mencionados por Pablo como personas que están con él cuando escribe la carta, las dos cartas son Epafras, está descrito en el versículo 24, como compañero de prisión, y en Colosenses como fundador de la iglesia en Colosas y miembro de esta. Marcos, estaba Epafras, Marcos, descrito en ambas cartas como compañero de trabajo, Aristarco, resaltado como compañero de trabajo y compañero de cárcel, Demas y Lucas, quienes aparecen como compañeros de trabajo también, y finalmente Onésimo, quien lleva esta carta de Pablo a Filemón. Además, acompaña a Tíquico como fiel y como uno de ellos. Entonces, cuando terminemos el estudio completo de Filemón, que no lo vamos a terminar hoy, nos vamos a dar cuenta por qué es que hace referencia a que la carta a Filemón y la carta a los colosenses, acuérdense siempre de esto, a la vida de todo aquel que nace de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Los cristianos hacen el cambio de historia en aquella época. Debería ser igual en la nuestra. ¿Ok? Si una carta que es personal a Filemón se encarga en la misma época, el mismo momento, en la misma generación que la carta que se le envía a los colosenses, aunque es privada, se le envía a la familia y dice, y también a la iglesia que está en tu casa. Se hace pública con un motivo, aunque la petición es personal. Tengan en cuenta esto, es a la iglesia. Y cuando se le brinda la enseñanza a una iglesia, se desparrama. La iglesia que iba creciendo, muchas veces nos pasa eso a nosotros. Y nosotros nos quejamos de las cosas malas que nos pasan. Sin embargo, Dios tiene la autoridad, el poder y el dominio y la soberanía de que y a la historia. Interesante, ¿eh? Es una manera y una perspectiva de ver las cosas de una manera como Dios las ve, no como nosotros las estamos sufriendo. Muy interesante. Muy bien. La tercera pregunta que nos hacemos aquí es, ¿a quién fue escrito?
¿Sí? Bien. Esta carta fue dirigida a su amigo y convertido suyo, que era Filemón, a su esposa, Apía, a Arquipo, hijo de ellos y pastor de la iglesia. Esto lo encontramos en Colosenses 4:17, que dice: decide Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. De ahí sabemos que Arquipo, hijo de Filemón y Apía, era pastor. Muy bien. Cuarto. ¿Sí se entendió? Cuarto. ¿Desde dónde fue escrito? Desde la prisión, desde Roma. ¿Sí? Y ahora sí, pasamos al punto 5, que es: ¿cuál es el trasfondo histórico del libro? Eso sí, anótenlo. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Muy bien. Vamos a la parte que a mí me gusta, que es la que nos da el contorno, el entorno de esta carta a Filemón. Filemón provee información histórica de muchísimo valor acerca de la relación de la iglesia primitiva con la institución de la esclavitud. Era una institución. La esclavitud estaba diseñada para ser cumplida. No era algo opcional. Todos tenían esclavos. La esclavitud estaba esparcida en el Imperio Romano. De acuerdo con algunas estimaciones, los esclavos constituían 1/3 o quizás más de toda la población. Estamos hablando de 1/3 de la población era esclavo. Y era una parte aceptada de la vida. En los días de Pablo, la esclavitud virtualmente había oscurecido el trabajo libre. Los esclavos podían ser doctores, músicos, maestros, artistas, bibliotecarios, etc. En breve, casi todos los trabajos estaban ocupados por esclavos. Y ahora viene la historia de por qué. Dije, ¿cuál es la historia? ¿Por qué todos los trabajos que son honoríficos para nosotros estaban ocupados por esclavos? Los griegos tenían un concepto muy pobre del trabajo físico. Pensaban que el trabajo manual era para los esclavos y para las clases bajas, a tal punto que Arquímedes se avergonzó de haber construido instrumentos que ayudaban en sus estudios de geometría. O sea, él mismo los diseñó y los armó. Y se avergonzó de eso porque decía que ese trabajo manual era para esclavos. Increíble, ¿no? Cicerón, en el siglo I a.C., decía que trabajar diariamente para ganarse la vida no era decente para un caballero, para un hombre libre. O sea, hay muchos en nuestra generación que siguen creyendo exactamente lo mismo. Dicen que no dignifica al hombre trabajar, así que mejor los mantienen sus esposas. Mas entre nosotros no será así, dice la palabra del Señor. Y dice que vulgares son los medios de vida del trabajador contratado. Eso decía Cicerón, era un hombre al que se le escuchaba en esa generación. Esta cita permite observar un poco el poco valor que era dado a la mano de obra y el trabajador en la cultura grecorromana. Las relaciones entre empleado-patrón se limitaban al uso, el abuso y el menosprecio por parte de los patrones. La ley romana consideraba a los esclavos como personas y propiedad. Y ahora presten atención a esto. Un jefe de familia podía ejecutar a sus esclavos cuando quisiera. Pero si el jefe de familia lo mataba a un esclavo, la familia del difunto podía matar a todos los esclavos que tenía. Chito la boca. Tenía autoridad. En algunos casos, los esclavos eran usados para realizar algunas diligencias y es probable que cuando fueran mandados a hacer una diligencia, el esclavo le robara a su amo y se escapara.
Desde el punto de vista de los amos, la huida de un esclavo era considerada como tiempo y dinero perdido y legalmente se veía como propiedad robada. O sea que aquel que le daba asilo a un esclavo que se había escapado, ¿qué era? Ratero, ladrón o cómplice. Y era responsable aquel que le brindaba albergue, era responsable de ese robo. ¿Ok? Pero también la ley romana demandaba que aquel que tuviera algo de propiedad de otro se lo devolviera. ¿Van entendiendo cómo era la historia? La cultura y la historia del momento. Muy bien. Muy bien. ¿Están con el método histórico? Simple. Y hasta ahí llegamos. O sea, todo lo que puedan recaudar de la historia, que nos explique por qué sucedió lo que sucedió en el libro. Por eso es importante. Ustedes dicen, a ver, les miro la cara a algunos y dicen, ¿cómo llegó a esto? Bien. Esto llega, uno, cuando lee varias veces el libro o el pasaje y comprende con el espíritu, por eso los hijos de Dios entendemos la palabra, comprende por el espíritu de haber leído varias veces qué parte de la historia concuerda con esto y me da claridad. ¿Se entiende? Bien, mire, se lo voy a explicar con algo muy sencillo y claro. Las tazas de café son diferentes a las tazas de té. Y solo lo sabe el conocedor del buen café o el conocedor del buen té. Las tazas de café pueden tener aberturas más pequeñas y los bordes gruesos. ¿Por qué? Porque el café, sea como sea que se sorba, que se tome, se siente el tipo de grano de café en el paladar. La taza de té, para aquel que conoce el té, los bordes son más finos, o debieran ser más finos, y con la abertura más ancha, porque el té no se saborea en el paladar, sino en toda la boca. Entonces, al ser más finita, uno sorbe menos. Y ustedes me miran que... Es solo para conocedores. El que no, lo toma con sorbete. El café y el té como en Starbucks, te lo dan con sorbete. Digo, total, se toma igual. Pero el que conoce, distingue y sabe. Eso nos pasa con la palabra. Para el que es del Espíritu, entiende las cosas y sabe cuál es la diferencia. Entonces, cuando nosotros leemos varias veces, porque el sentido no es el estudio. Ay, yo sé todo esto, pero de la palabra me queda poco. El sentido no es el estudio, el sentido es entender la palabra. ¿Para qué les hago estudiar y les doy métodos y les enseño esto y esto y el otro? Es para que la próxima vez que lean Filemón, uno está ya más con el paladar o con toda la boca preparada para discernir tal o cual cosa. Y se nos hace más fácil estudiar la palabra, entender. ¿Sí? Entonces, muy bien, vamos al método literario. ¿Se acuerdan que el segundo punto era el método literario? Sí. El tercero. El tercero, perdón, sí. Entonces, aquí lo que vamos a buscar es qué género de literatura es. ¿Sí? ¿Qué tipo de literatura es? ¿Qué tipo de libro es? Esta es, se los dije al principio, les dije que era una carta ¿qué? Cuando estaba hablando de, que lo señalé Javi, es una carta personal. ¿Por qué? Porque dice, las salutaciones dice, vuelvan a leer. ¿Qué dice? Pablo, colaborador nuestro, y a la Pía y al equipo. Muy bien. Le dice que se la manda a Filemón y a la hermana Pía. ¿Y a quién más? Arquipo, ¿que era? Muy bien, entonces, es una carta personal. Pero luego dice
y a la carta diciendo, te mando la carta a Carolina, pero también se la mando a tu esposo. ¿Ok? Y después dice, y a era, se la podés compartir a la iglesia, que está en tu casa. O sea, y ahora vamos a ver de qué manera persuade obligarte, pero como está en tu casa, es una responsabilidad que debes cumplir. Esa que se la compartirá a los demás. Exactamente. Como él era como pastor, ¿verdad? Él era, no menciona que era como pastor de la iglesia. Claro, porque estaba en su casa. Cuando uno recibe a alguien en su casa es responsabilidad atenderla y cumplir ciertas cosas que el apóstol le estaba diciendo. Y ahora vamos a ver cómo lo persuade Pablo. Es una cosa muy interesante que nos va a cambiar la manera que nosotros tenemos hasta de persuadir a nuestros esposos. O sea, esposos A y O, esposas a los esposos y los esposos a las esposas. ¿Okay? Por poco me persuade. Por poco te persuade, dijo, y se lavó la mano. Continúa con el versículo. Muy bien, entonces, era una carta personal y bueno, todo lo que ya hablamos, ¿no? Otra cosa que vamos a ver en el método literario es las palabras clave. ¿Sí? Yo puse algunas, ustedes cuando lo estudien de nuevo, seguramente van a ver otras. Yo puse amor, ruego, esclavo, prisionero, palabras que me resultaron que se repetían mucho o que resultaban en el contexto más importante. ¿Ok? Muy bien. Detalles. Lo que vamos a ver en este punto es relativo. Por ahí en algunos estudios van a encontrar detalles y en otros no. Los detalles, ¿a qué me refiero? Son las cosas que yo quiero resaltar antes del estudio profundo literario. Puede que algunas veces los encuentren los detalles. Algo que, por ejemplo, están leyendo... Mi estructura o mi manera de estudiar es con muchos libros y muchas páginas en internet. Entonces, hay cosas que cuando uno va estudiando dicen, no, esto no, esto no va, esto está equivocado, con el tiempo uno se va dando cuenta. Y hay otras cosas que te prenden y como te pasó, que vas agarrando una cosa y de repente te lleva a otra, y eso te lleva a otro y parece que no te... Hablábamos con las hermanas hoy. No te alcanza el tiempo para terminar de estudiar. Y en vez de ser un estudio estructurado, terminas haciendo una narrativa de una cantidad de cosas que vas descubriendo. Eso está bueno. No hay que cortarlo porque tengo que terminar. ¿Quién nos apura? La tarea, yo les dije desde la primera clase, la tarea no es para que me la entreguen y que yo les corrija y les ponga muy bien 10 felicitados. Ya estamos grandes para eso. Entonces, la tarea es para que ustedes estudien, para que lo tengan y empiecen a archivarlo, porque pasó, cuando empezamos a estudiar el tema de la sujeción, la hermana Lucy ya lo tenía del año pasado y estaba muy bien desarrollado. Tenía ya un cuaderno con el desarrollo del año pasado que habíamos hecho, más aparte de lo que ella había estudiado. Entonces, esto nos sirve a nosotros, no es para que yo les corrija, ¿ok? Entonces, en los detalles, lo que yo pude investigar es que Onésimo era un esclavo que se había escapado de la casa de su amo Filemón, robándole algunas pertenencias, y este muchachito, ladrón, se fue a Roma. Durante el arresto domiciliario de Pablo, eso lo vemos en Hechos 28. A ver, alguien que busque Hechos 28:16, por favor. Y antes de leerlo, escuchen esto. Pablo, cuando fue llevado preso en Roma, él no estuvo en un arresto común. ¿Qué dice Javi? A ver. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo vigilara. Pablo tenía arresto domiciliario, no estaba en la prisión. Y tenía una ventaja Pablo, podía recibir visitas. Interesante. ¿Por qué
Dios le permitió a Pablo no estar en la cárcel como había estado con Silas? ¿Se acuerda? ¿Cómo estaba con Silas preso? Encadenado y en la cárcel de más abajo. Era la más profunda que había. Las cárceles antes no eran como son ahora. Todas en la superficie. O en un edificio. O como la que tenemos linda acá en el pleno centro del downtown, que son diferentes pisos. Y los presos pueden ver absolutamente todo y pasarle data a cualquiera. ¿Ok? Entonces, esas cárceles estaban bien abajo. Y Pablo en ese entonces con Silas estaba en la cárcel de más abajo, la más profunda. Entonces, Pablo, Dios le permitió tener arresto domiciliario. ¿Tenía coronita? Pues no, sufría igual. ¿Saben lo que es coronita, no? Un dicho muy argentino, perdón. Se me chifló un... privilegio, sí, se me chifló un argentinismo, muy bien. Entonces, no se sabe cómo, por esas cosas que no están explicadas, no lo pude encontrar ni en la historia, ni en la Biblia, no se sabe cómo, pero resulta que este ladrón Onésimo termina encontrándose con Pablo. ¿Pablo dónde estaba? Sí, preso en arresto domiciliario. ¿Cómo fue que Onésimo terminó yendo a la casa de Pablo? ¿A su arresto domiciliario? Ni idea. Al menos yo no lo sé. Si alguien lo dice, por favor me lo manda. Pero el apóstol, resulta que Dios permitió que él estuviera en esa posición para que Onésimo de alguna manera llegara a su casa y Pablo le habló del evangelio y Onésimo se convierte en sus prisiones cuando Pablo la estaba pasando mal. Así que abramos 4 ojos cuando las cosas nos estén yendo mal. Y nunca dejemos de predicar el evangelio. Yo calculo que Pablo, estando en arresto domiciliario, no estaba tomando cafecito sentado en una mesa muy limpito. Supongo que los arrestos domiciliarios serían también tortuosos porque era preso. ¿Tenía ciertos privilegios porque era romano? Puede ser, no lo aclara la palabra de Dios. Pero la verdad es que Pablo, después de todas las prisiones que había tenido, después de todas las palizas que le dieron, después de lo maltratado que estaba, después de todos los viajes, de que tuvo ese viaje en barco, porque llegó a Roma trasladado por barco, meses de viaje, la verdad es que no estaría muy bien. Tendría dolores, achaques de la edad, estaría que no podría ver, es más, si alguien le estaba escribiendo la carta era porque, ¿se acuerdan que el pastor nos habló de las características del apóstol cuando tramitaba una carta? ¿No? Algunas veces cuando era claro decía, le estoy escribiendo, miren con cuál letra grande, no era porque él le escribía para que todos lo entendieran, porque le escribía con letra grande para que lo veas, viste que nosotros los hemos resaltado con letras grandes, era porque tal vez no veía bien. Pero cuando no lo explica, no lo aclara, que les estoy escribiendo de mi puño, es porque tal vez otro lo escribía, tal vez porque no podía. De tanto que había recibido piedrazos o maltratos o golpes, tal vez ya o tendría preso que estaba en la humedad en las cárceles. O sea, no la estaba pasando bien. Y nosotros muchas veces nos encontramos en una posición así. Nos quejamos de en el trabajo sobre todo. Que tenemos 1001 malas oportunidades de vida y descuidamos el que tal vez Dios presente a alguien en nuestras prisiones para que prediquemos el evangelio aún estando en esa situación. ¿Ok? Muy bien. El apóstol Pablo le habló de la fe en Cristo y Onésimo, habiendo abandonado su vida pasada, llegó a ser un ayudante valioso para Pablo. Pablo decidió que Onésimo debería regresar con su amo porque conocía la ley. Pablo, ¿se acuerdan? Que Pablo, ya no les voy a volver a hablar de acerca de lo mismo porque ya sabemos. Pablo entendía que el que le daba albergue a un esclavo que había robado y huido se le consideraba un ladrón también, puesto que tenía algo que no era de su propiedad. En el versículo 10 de Filemón, lean ahí, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo.
estos dos versículos nos muestran que Onésimo estuvo un tiempo con Pablo siendo instruido en la fe, ya que era un recién convertido. Miren, una de las cosas más difíciles que a mí me tocó vivir siendo la esposa del pastor es que muchas veces a los recién convertidos o a los hermanos que veíamos que venían así como el palo borracho en Argentina, ¿sí les conté cómo era el palo borracho en Argentina? Es un árbol hermoso, de tronco rosa, de color rosa, y tiene unas ramas verdes, pero así verde como las ranas, esas verdes fosforescentes, con flores rosas, un perfume hermoso, pero en todo el tronco, aparte de estar torcido así, por eso le dicen el palo borracho, porque camina como el borracho, ¿viste? Que anda por un lado y por el otro. Y en todo el tronco tiene espinas. ¿Por qué llega esto? Bueno, con los hermanos que vienen así medio torcidos con la doctrina, ¿sí? Los recién convertidos. Los recién convertidos vienen que no saben nada. Y esos son los que a mí me gustan. Porque vos les vas enseñando y, mirá, son como esponjas. Absorben todo. Pero el que viene como el palo borracho hay que enderezarlo y ay. Santo Jehová. Es un tema. Y hay que tener mucha paciencia, mucho discernimiento y mucho de aplicación de todos los frutos del Espíritu para que el hermano se enderece en la palabra, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí más me resultó difícil fue que nosotros nos pegábamos bien al ladito, o sea, prácticamente los hermanos convivían con nosotros, metidos en mi casa, para poder enseñarles la palabra. Y es difícil por dos razones. Primero, porque tenés que cocinar a lo loco. Eso no es tanto. El tema es que cuando vos enseñás algo y lo tenés pegadito en tu casa, ¿qué están haciendo? Te ven que lo que estás diciendo es lo mismo que vivís, ¿o no? Y eso es un problema. Entonces, cuando nosotros leímos el versículo de Esdras, ¿se acuerdan? Era para observación, aplicación y luego enseñanza. Los cristianos estamos muy mal acostumbrados, nosotros ya no, pero estábamos muy mal acostumbrados de que todo lo que sé te lo digo, no importa lo que yo sea. Cuando yo veo a Pablo en esta actitud de que dice que lo prepara, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, a mí me muestra que Pablo se lo pegó al lado dentro de la prisión. Y si a Pablo le daban así para comer, este poquito, Pablo lo compartía con Onésimo. Pero también cuando lo venían a maltratar o a tratar como se trataban los presos en esa época, que no era algo lindo, ya lo vimos, a los esclavos, también Onésimo lo estaba viendo. Porque dice, en otro versículo dice que él le era útil. Cuando habla de inútil e inútil y ahora me es útil. Entonces quiere decir, Pablo no tenía carácter de soportar la debilidad. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Pablo no tenía un carácter que aguantaba mucho la debilidad de los hermanos. Tuvo que aprender a soportar al débil. Yo calculo que en ese pedacito de versículo que nos dice, ahí está implícito que Pablo le daba un fiel testimonio, porque ahora Onésimo, quien había sido ladrón, y el ladrón se sabe que tiene que tener calle para poder hacer lo que hace, tenía coraje porque se animó a robarle a su amo y escaparse, para cambiar el corazón de un inútil a un ser útil, para Pablo, resulta que tuvo que tener un buen discipulado. Y eso me habla que lo que vivía Pablo era la neta para Onésimo. Y Dios lo respaldaba. ¿Ok? Muy bien.
aquí es que Pablo, al dejar entrever esto, le muestra a Filemón que por amor al hermano y por causa de Cristo, él se jugó la vida dándole albergue en su casa. ¿Se acuerdan por qué? Porque no se le podía dar albergue a aquel que se había escapado, ¿cierto? Entonces, le muestra a Filemón, mirá, yo lo tuve conmigo, ahora ya aceptó a Cristo, Dios trató con él, lo discipulé, ahora es un hombre útil. Buscame el versículo que dice, antes te era inútil. ¿Cómo dice? El cual en otro tiempo le fue inútil. ¿Y qué más? Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Muy bien, entonces antes no te servía porque no servía para nada. Ahora es cristiano y es útil, ya lo discipulé y lo entrené. Le está diciendo, yo me jugué la vida, me jugué mi libertad por causa de Cristo, por este hermano. Entonces, esto lo que estaba haciendo Pablo era aceptado por Dios, aunque por las leyes de... No. ¿Qué era más importante para un cristiano? ¿Obedecer a las leyes o obedecer a Dios? Lo que le está diciendo a Filemón es, yo me jugué por causa de Cristo. Este es mi ejemplo. Míralo. Mirá en qué resultó. En un hermano crecido y útil y preparado para el ministerio. ¿Ok? Filemón, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a seguir manteniendo como esclavo? ¿Lo vas a perdonar? Es lo que le está diciendo entre líneas. ¿Lo vas a seguir maltratando? Por eso es que la actitud de Filemón, que era un hombre rico, porque se acuerdan que Cicerón y este otro que les dije, Alquímedes, eran hombres que estaban declarando lo que significaba la esclavitud, porque aquel que tenía esclavos era un hombre rico. Entonces, un hombre rico contagiaba a otro hombre rico que tenía esclavos, que por causa de Cristo, y como eran hermanos, tenía la opción de no matarlos. Es más, también les podía dar la libertad. ¿Cómo? ¿Se puede perdonar a un esclavo? ¿Se le puede dar la libertad al esclavo y a toda su familia? Porque el que nació esclavo, el esclavo se queda con toda su familia. Los que nacían dentro de la familia del esclavo eran propiedad del dueño, del patrón. Entonces, eso era lo que cambiaba la historia. Los cristianos fueron cambiando la historia de la esclavitud. Muy bien, seguimos. La ley decía, mátalo, esclavízalo, mas Dios le estaba en el punto de poder dejarlo en libertad. Como Filemón, y para Pablo era enorme. ¿Por qué? Filemón podía perdonarlo y que le fuera útil, aún siendo su esclavo, pero con el trato de hermano en Cristo. ¿Eso qué significaba? Que a la larga ya no era esclavo, pero seguía bajo o sea, no lo trataba como esclavo, pero seguía bajo la protección de su dueño, para que el otro y la familia no fueran tratados afuera como... A decir que lo reciba como a él mismo, ¿verdad? Ajá. Ahora vamos a ver la manera en que lo persuade. Es una manera muy interesante que nosotros debemos copiar. Muy bien. Entonces, vamos a eso. Pablo le escribe esta carta para solicitar a Filemón, un miembro de la iglesia de Colosas y dueño del esclavo Onésimo, que lo perdone y lo reciba como hermano en Cristo. Para que Filemón aceptara a Onésimo, Pablo le escribe con mucho tacto y en tono despreocupado, para lo cual recurre a un juego de palabras. Y ahora vamos a ir a esto que mencionaba nuestro hermano. Vamos desde el versículo 4 al 21, ahí se desarrolla todo. Pero del 4 al 9, el primer punto de persuasión que tenía Pablo, y esto quiero que lo anotemos bien, después cuando vuelvan a ver el video, por favor, quisiera que esto lo vuelvan a repasar y escribir. Es el método de persuasión de Pablo. Y acá es donde nos sirve a nosotros algo un poco más profundo,
en vez de andar a los gritos y exigiendo y todas las maneras que nosotros tenemos de querer que nos obedezcan, utilizar el método de Pablo, el método de persuasión de Pablo. Del 4 al 9, a ver, ¿alguien que lo lea? Desde el versículo 4 hasta el 9. Siempre en memoria de ti en mis oraciones, por el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya no. Ahí está, ahí nomás. Los primeros versículos nos muestran la manera en que Pablo persuade a Filemón. Establece una relación. Yo sé que vos sos esto, sos lo otro. Es como si empezara a nombrar las características buenas. Tomen nota. Mi amor, vos que sos tan bueno, vos que sos... Bueno, no empiecen con el sos tan bueno porque van a saber que no están... Sí, pero a nosotros nos pasó una vez que yo quería que mi esposo me ayudara a arreglar algo. Entonces, empecé, ay, mi vida, yo no puedo hacerlo si vos no me ayudás, vos que sabés hacer todo, que Dios te da respuesta para todo. ¿Qué querés que te haga? Decímelo. Y que lo hizo y hasta mejor de lo que yo pensaba. Y yo dije, oh, resulta. Entonces, nombrar las cosas positivas. Ya cuando mi esposo empieza, mi vida, vos que sabés cocinar tan bien, vos que sos tan rápida para cocinar, vos lo sabés hacer mejor que yo. Y yo dije, ya. Que empezó Pablo, mencionar las características buenas y establecer una relación con Filemón. La segunda parte es del versículo 11 al 19. Alguien que lo lea, por favor. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo. Quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera forzado, sino voluntario. Muy bien, ahí le empieza a persuadir ¿con qué? Con diferentes aspectos, pero no le ordena que lo haga. ¿Sí? Entonces lo persuade con un diálogo convincente, ¿no? Con algo que fuera concreto. Yo te lo quiero mandar, o sea, es una persuasión lo que hace. Muy bien. Versículo 20, ¿qué dice? Solo el versículo 20. Oh, hermano, tenga algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y ahí lo conmueve. Si algo voy a obtener de vos, ¿cómo dice la palabra? Conmueve mi corazón. Que tenga yo algún provecho de ti en el Señor. ¿Y qué dice? Conforta mi corazón en el Señor. Es como yo le digo a mis hijos, no se peleen porque me quitan años de vida. Y empiezan, te vas a morir, me voy a morir, ¿no? O sea, los que tu madre algún día se va a morir, necesita nietos. Son métodos de persuasión, ¿no? Entonces, Pablo lo conmueve, ¿sí? Lo quiere conmover. Sí. También algo importante que para mí pues es, y ahora porque Onésimo que es útil. Claro, Onésimo significa, claro, el nombre Onésimo significa útil en griego, ¿sí? Entonces, pero antes, como era esclavo y ladrón, le era inútil, mas ahora te es y me es. Y no lo nombra, o sea, no va al punto, hasta después de esto. ¿Se dieron cuenta? El método de persuasión de Pablo es, no lo nombra Onésimo hasta después de que lo persuade. Interesante, ¿eh? Después de que se convirtió. No lo nombra. Bueno, te ruego de por Onésimo, te envío Onésimo, y lo empieza a nombrar. Pero después de que hace esto, después de que lo persuade, después de que establece una relación, que lo persuade con
cosas concretas y después de que lo conmueve. Recién ahí le dice, y Onésimo te lo envío porque ahora te es útil y toda la otra, ¿no? Muy bien, ahora vamos a lo que mencionaba alguien por ahí, por las cuales Filemón debe honrar su petición. Y esto me fascina. La autoridad no se impone, se gana. ¿Hace una lista por qué? Le empieza a hacer una lista. Fíjate el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Alguien que lo lea, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Bien, por lo cual, mucha libertad para mandarte. Muy bien. ¿Por qué tenía autoridad Pablo? ¿Quién era? Apóstol de Jesucristo. Nombrado por el Señor. De las razones por la salvación. Primero, porque era un apóstol. Segundo, versículo 9, ¿qué dice? Por También amor. te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, No, dice, yo anciano. versículo 9 dice, prefiero rogártelo apelando a tu amor, siendo yo, Pablo, ya anciano, Muy y bien. ahora... Le dice que es apóstol y que es anciano. ¿Ok? Segunda razón por la que... O sea, el anciano era considerado con autoridad. Aparte de la autoridad que tengo por ser apóstol, también tengo la autoridad por mi edad. Mis años me dan la capacidad y los frutos para decirte que lo que yo estoy diciendo tiene experiencia, ¿ok? Tercero, el encarcelamiento de Pablo, ahí también en el versículo 9. Cuarto, el ministerio de Pablo en la vida de Onésimo. Versículo 10, ¿qué dice? Javi. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Muy bien. Lo que hizo, lo que les expliqué antes, ¿no? Les expliqué antes. En la vida de Onésimo, Pablo no solamente había dado su vida, arriesgó que se alargue su encarcelamiento, se arriesgó ante la ley, sino que también porque ahora Onésimo daba frutos de que era verdadero arrepentido, verdaderamente hijo de Dios, con frutos. Entonces, la vida de Onésimo había hablado del trabajo de Pablo. Por eso tenía autoridad. Cuando alguien camina derechito, también es autoridad de uno por el trabajo que hizo. ¿Ok? 5. El posible ministerio que había tratado. La actitud de Filemón hacia Pablo, el versículo 17, y la salvación de Filemón por el testimonio de Pablo. O sea, Filemón había conocido al Señor a través de Pablo. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de quienes le predicaron el Evangelio? ¿Quiénes lo llevaron a Cristo? ¿No? Que uno tiene una cosa así como una admiración santa, ¿no? Por aquellos que te fueron guiando en la palabra del Señor. Que te hablaron. Que te hablaron, que te instruyeron, que te acompañaron. Posición. Ya salió la puerta del timbre. Es bien importante la que se encontraba porque Claro. estaban en Filem- una lucha. Claro. Filemón iba a perder dinero, iba a perder. Creo que cuando Pablo le dice, por el amor que te discipulé, ¿no te parece que es suficiente para que me obedezcas? Para que obedezcas mi petición, porque no le mando una orden. ¿Sí? Era una petición. La carta de Filemón a Pablo muestra cómo la gracia perdonadora de Dios proporciona el motivo suficiente para que los creyentes perdonen y restauren genuinamente a los que los tratan mal. Disculpa, señora, en mi Biblia el título dice la súplica de Pablo en favor. Las escrituras no dan ninguna información acerca de la respuesta de Filemón a la súplica de Pablo en favor de Onésimo. Hay una tradición que dice que Filemón recibió a su esclavo. No dice cómo terminaron las cosas. Sino, eso no es lo que nos interesa a nosotros. Porque sería como chumerío, ¿no? Ay, ¿lo perdonó o no lo perdonó? ¿Qué onda? Que Pablo le da una recomendación, una súplica a Filemón para que perdone a Onésimo, a pesar de que la ley amparaba a Filemón. ¿Y cómo enseña esto a trastornar la cultura y la historia? Porque era legal tener esclavos, era legal matarlos,
Era legal maltratarlos y abusar de ellos. Sin embargo, la palabra nos muestra de que Dios no confrontó con política. Lo que me lleva a pensar, las manifestaciones. Vieron que uno no tiene, a veces, uno dice, pero no hay respuesta bíblica para esto. Las manifestaciones de los cristianos públicas. Porque los trabajadores cristianos no tendríamos que trabajar los domingos. Para nosotros, porque la Biblia dice que... ¿Eso es bíblico? En ningún lado en la Biblia nosotros vemos que Dios confrontó políticamente algo cultural o algo histórico, por más que Él no estuviera de acuerdo con eso que pasaba. Dios no estaba de acuerdo que se mataran a los niños. Pero Él llegó a esa generación, a esa época, para confrontarlo de una manera. La cosa no tiene que ser por obligación, como dice la carta. No quiero que me obedezcas por obligación, sino que lo hagas por entendimiento. Porque estar de acuerdo con Dios y estar bien con el Señor a obedecer la ley. Y Pablo lo demostró con su vida. Pablo le enseñó ese testimonio a Onésimo y a Filemón. ¿Sí? Cuando veamos el estudio por versículos o frases, a partir de la semana que viene, vamos a entender palabra por palabra, frase por frase, que nos van a dar un contexto general y enseñanza de la palabra. Pero esto es simplemente lo que hacemos en este método, que es un método lineal, ¿sí? Vemos ciertas cosas que nos dan una claridad mejor acerca del pasaje. Y nada más estuvimos viendo la parte del contexto, de contorno del libro. Todavía no nos metimos en aprender exactamente. Solo con la historia podemos un poco discernir cuál era la postura de Filemón, de Onésimo y de Pablo. En dónde estaba parado cada uno. Porque si no, pareciera que Pablo solamente escribió una carta, perdónalo, o mirá, te mando de nuevo a Onésimo, a ver que a mí me es útil y a vos te es útil. Usemos a este mensajero. Y no se trata de eso. Se trata de que se jugaron la vida los tres. Porque Filemón también se jugó la vida si perdonó a Onésimo y obedeció a un apóstol de Jesús en esa época más que a la ley romana. Entonces, lo que nos queda a nosotros, la carta de Pablo nos muestra cómo la gracia perdonadora de Dios proporciona el motivo suficiente y restauren genuinamente a los que nos tratan mal. Vamos a ponernos de pie y orar.